El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que murieron, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos caminando con la primera comunidad cristiana, con los primeros discípulos llamados por Jesús para dar testimonio y anunciar el Evangelio. Después de haber vivido la muerte de Esteban y haber visto que Pablo estuvo ahí, fue testigo de la muerte de Esteban, sabiendo que Pablo era un gran perseguidor ahora de los cristianos y que se dirigía a Damasco, pidió cartas al sumo sacerdote para que tomara presos a todos aquellos que creyeran en Jesús allá en Damasco, hombres y mujeres. Los iba a encadenar y a traerlos presos a Jerusalén. Sin embargo, por el camino Dios le habla. Dice que una luz lo tiró del caballo y lo cegó. Cuando alguien es, en un lenguaje ordinario nosotros decimos que alguien es muy terco, también ocupamos otra palabra para decir que cuando alguien se monta en su macho, ni quien lo baje, ¿verdad? Ni quien lo baje, ahí está. Pablo va montado en el caballo, ni quien lo baje. Y aquí lo que hay detrás de todo esto es: Pablo ha decidido perseguir a los cristianos y ni quien lo baje. Nadie. Él está decidido a acabar con los cristianos. Pero los caminos de Dios, que son tan distintos y no alcanzamos a entender cómo es que, primero, cómo es que Dios lo llama. Segundo, cómo es que Él también acepta el llamado. Por el camino, cuando la luz lo ciega y dice lo tira del caballo, es decir, lo pone en el suelo. Ponerlo en el suelo es humillarlo. Pablo queda humillado aquí ahora en el suelo. Y solamente ahí es como puede uno contemplar también a Dios. Cuando está en el suelo, cuando está uno humillado. Por ello, en nuestra vida siempre tendremos que ir así, humillándonos ante Dios. Nunca el orgullo, nunca la soberbia, la altanería, nunca, porque el sufrimiento será mayor, el golpe será mayor. Dice Jesús que el que se humilla será engrandecido, ¿sí? Pero como a veces nos cuesta trabajo humillarnos, entonces se vienen algunas situaciones en nuestra vida que nos humillan.
no nos humillamos, nos humillan. Por ejemplo, una gran enfermedad nos humilla y nos hace voltear hacia Dios. Un problema muy grande nos humilla, nos tira al suelo. Pablo, ante esta realidad, es humillado. Y Dios le habla en la humillación. Fíjense, es ahí donde Dios le va a hablar cuando Pablo está en el suelo humillado. Saulo, Saulo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Levántate, vete a la ciudad y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Los que le acompañaban solo escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Se levantó y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Entonces lo tomaron del brazo, se lo llevaron a la ciudad. Al mismo tiempo, Dios le habla a Ananías, uno que había creído ya en Jesús, que vivía allí en Damasco, y tiene una visión. Dios le hace ver en una visión y le dice: vete a la casa de un, ¿cómo se llama? Judas. Y vete ahí porque ahí hay un hombre llamado Saulo. Ve a ungirlo, a imponerle las manos para que recobre la vista. Y Ananías pues no desconoce la situación y dice: Señor, he oído mucho de hablar de él, que persigue a todos los que creen en ti. Y además trae cartas para llevarse presos a todos los cristianos. Sí, pero tú ve. Ananías se puso en camino. Pero al mismo tiempo, Pablo tiene la visión también de Dios, que dice: yo vi que un hombre llamado Ananías venía y me ponía las manos para que viera. O sea, Pablo también es preparado por Dios y tiene la visión de que va a ir Ananías. ¿Cuántos días estuvo Pablo sin ver? 3 días sin ver ni comer. Y esto nos recuerda la muerte de Cristo. Bajó al sepulcro, al tercer día resucita. Aquí Pablo va a ver nuevamente a los 3 días. Va a volver a la vida, pero hay una vida diferente. Cuando Cristo resucita, lo hace con un cuerpo glorioso. Nadie lo reconoce. Ahora a San Pablo voy a decir, después de que Dios se manifiesta, pues nadie va a reconocerlo. Es decir, que pocos van a creer que Pablo sea diferente. ¿Cómo que está en Damasco si trae cartas para llevarnos presos y ahora resulta que empieza a predicar a Jesús? Empieza a hablar de él, a anunciarlo. Pues cuántos no se esconderían al verlo. Todo el mundo corre, lo ven, ahí viene, ¿no? Sin embargo, aunque no lo conocieron, empezó a predicar el evangelio. La nueva vida nos hace siempre ser testigos de lo que Dios hace en nosotros. Y por ello nosotros también hemos de ser testigos de la resurrección de Cristo. Siempre nos invitará Jesús a creer en Él. El que crea en mí tiene vida eterna. O sea, hay una nueva vida. La fe nos lleva a tener ahora una nueva vida. Nosotros quizás no tengamos visiones como San Pablo o como Ananías, porque nosotros vemos con toda claridad cómo Jesús se hace presente en cada Eucaristía. Aunque a veces quizás todavía algunos sigan como los judíos, cuando Jesús les dijo: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna.
Señor, ¿cómo vamos a comer tu cuerpo? ¿Cómo bebemos tu sangre? Sí. Hay algunos que se escandalizan y dicen, esos cristianos católicos, ¿cómo es que se pueden comer a su Dios? Se comen a su Dios. ¿Sí? Él es comida, Él es vida. Nunca se acaba, nunca disminuye nada, permanece siempre íntegro, dándose como alimento. Por ello Jesús dice hoy en el Evangelio, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así el que me coma vivirá por mí. Pidámosle a Dios que nos fortalezca siempre en nuestra fe, que no esperemos grandes señales. Dios se va manifestando diariamente, pequeños detalles. Nos va hablando que nos necesita. Aunque no seamos los mejores, aunque quizás en algún momento no hayamos tenido la mejor fama, cuando Dios nos llama, nos convierte a Él. La única actitud que necesitamos es la humildad. Si no nos humillamos nosotros, nos van a humillar. Dios va a permitir nuestra humillación para que podamos responderle. Pidámosle que nos conceda la humildad y hacer lo que podamos hacer ahí en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros vecinos, donde caminemos en la plaza, con nuestro buen testimonio. Solo eso, buen testimonio que nos pide Jesús. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.